Buenas tardes, ¿cómo les va, chicos? Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Hola, profe. acuérdense de prender las cámaras, chicos, así esto se hace un poquito más ameno. Y ya arrancamos. 2 minutitos más, a ver si entra alguien más. Yo tengo y 4 y 5 arrancamos. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer mientras, puede aprovechar. Veo pocas camaritas prendidas, chicos. Dale, pónganle un poquito de actitud, si no, es medio pesado. Bueno, largamos, chicos. Sí, por ahí paro porque estoy admitiendo a alguien y me interrumpe y me distrae. Bueno, no sé si todos vinieron o no a la clase pasada, pero vamos a hacer un repasito, vamos a tocar temas de la clase pasada también, y un poco más ordenaditos y temas nuevos. Pero vamos a seguir viendo la unidad 1. No sé si alguien preguntó algo ahí. Si no, tratemos de mutearnos y se desmutean solamente si quieren preguntar algo, ¿saben? Bien. Bueno, vamos a arrancar, insisto, con la unidad 1, un poco a ver la materia. Y esta materia se llama Sociedades y Asociaciones, ¿no? Y por tanto comprende a todo el universo de personas jurídicas que legisla la ley argentina. Con lo cual, y si bien la semana pasada hablábamos un poco de esto de que la sociedad es un sujeto de derecho, vamos a arrancar un poquito antes de eso y vamos a ver cómo vamos del género a la especie, ¿no? El sujeto de derecho es un poco el género, porque ustedes saben que los sujetos de derecho pueden ser personas de existencia visible, que somos las personas humanas, y las personas de existencia ideal. Esto es parte de derecho privado. Dentro de las personas de existencia ideal aparecen las personas jurídicas. Bien. Por eso uno de los libros que yo les recomendé a ustedes para estudiar la materia, el de Calcaterra, el título de ese libro es Personas Jurídicas y abarca todo el universo de asociaciones y sociedades que trata la materia. Y si hablamos de personas jurídicas en un sentido amplio y en un sentido estricto y de relación de género-especie, también tenemos que saber que existen las personas jurídicas públicas y las personas jurídicas privadas. En esta materia de lo que vamos a hablar es de las personas jurídicas privadas, que cuando hablamos de la asociación, el sentido amplio o el sentido lato, que vendría a ser un poco lo que define la parte general del Código Civil en el artículo 141, hablamos un poco de todas estas formas asociativas que están enumeradas en el artículo 148 del Código Civil y Comercial. El código, antes a lo mejor no había antes de la reforma, yo voy a hablar, como soy previo a la reforma, voy a hablar permanentemente esta comparación entre antes del 2015 y posterior al 2015, que se unifica en el Código Civil y Comercial. Les decía, con posterior a la reforma, el Código Civil y Comercial incluye un título dedicado específicamente, un capítulo dedicado específicamente a la persona jurídica en general y también a algunas personas jurídicas en particular. Es el título 2, capítulo 1, a partir del artículo 141 en adelante. Y les decía, de esta materia en definitiva va a tratar de todas aquellas personas jurídicas privadas
enumeradas en el artículo 148. ¿Y cuáles son? Las sociedades, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las mutuales, las cooperativas. Y en el último inciso del 148 también se dice, habla de toda otra persona jurídica contemplada en disposiciones de este código o en otras leyes, cuyo carácter de tal establece o resulta de su finalidad y normas de su funcionamiento. ¿A qué se refiere con otras normas jurídicas que pudieran surgir de otra ley? Por ejemplo, una persona jurídica que surgió como consecuencia de otra ley es la sociedad por acciones simplificadas. Esa es una persona jurídica que no surge ni de la ley de sociedades ni del Código Civil y Comercial. Surge de una ley especial que la crea. Este artículo también menciona a otras personas jurídicas, como las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas, y el consorcio de propiedad horizontal. Estas dos personas jurídicas no las vamos a ver en esta materia. Solo vemos las formas asociativas. ¿Estamos? Entonces repasamos. ¿Cuáles vamos a ver? Vamos a ver las sociedades, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las mutuales, las cooperativas, y también vamos a ver algunas creadas por ley especial, como por ejemplo las sociedades por acciones simplificadas. Un minuto, que admito un compañero. Bien. Les decía entonces que a partir del Código Civil y Comercial hay una especie de normativa general que incluye a todas las personas jurídicas, y esto incluye a las sociedades, reguladas a partir del artículo 141. Incluso podemos decir que lo que antes establecíamos con cierto criterio doctrinario como definición de asociación en sentido lato, hoy ese concepto de asociación o de forma asociativa en sentido amplio lo describe el artículo 141. ¿Qué dice el artículo 141? Dice, son personas jurídicas, todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y a los fines de su creación. Esto es un concepto amplio de persona jurídica, o podríamos también decir de asociación en sentido amplio. Luego, cada persona jurídica en particular, que yo acabo de mencionar en el artículo 148, tiene su definición propia y su especificación propia. Y cuando hablamos de asociación en sentido propio, nos referimos específicamente a la asociación civil, que está regulada en el artículo 168 del Código Civil. ¿Qué dice el 168? Dice, asociaciones civiles, objeto. La asociación civil debe tener un objeto que no sea contrario al interés general o al bien común. Es decir, que es esa persona jurídica descripta en el artículo 141 que aparte tiene un objeto de interés general o de bien común y que no puede perseguir nunca ánimo de lucro. Ni puede, dice el 168, no puede perseguir el lucro como fin principal, ni puede tener por fin el lucro para sus miembros o terceros. ¿Me escuchan bien, chicos? ¿Sí? Bárbaro. Bien. Entonces, me interesaba que ustedes tuvieran esta primera imagen de la materia. ¿Estamos? La materia habla de sociedades y de asociaciones. Es decir, habla del universo de las personas jurídicas privadas, con excepción de las iglesias y del consorcio de propiedad horizontal. Y hay una relación de género a especie entre lo que el concepto de sujeto de derecho, persona jurídica, y también cuando el programa nos pide un concepto de asociación en sentido lato, hoy ese concepto de asociación en sentido lato de alguna manera lo encontramos en el artículo 141 del Código Civil y Comercial, cuando nos da un concepto de persona jurídica en general, sin hacer mención a ningún tipo de asociación, de asociación en particular. Y el 168 nos da más un concepto de asociación en sentido particular. ¿Estamos? Entonces, tengamos esta relación de género a especie entre el Código Civil y la Ley General de Sociedades, es importante también porque
cuando haya algún vacío específico en la Ley General de Sociedades, también podremos consultar el Código Civil si en el marco general de la persona jurídica no nos establece o no nos da la solución al problema de falta de norma que podamos llegar a tener. Sin perjuicio de eso, como la Ley de Sociedades es una ley particular y el Código Civil es una ley general, a las sociedades siempre se les va a aplicar como prioridad la Ley General de Sociedades y solo el Código Civil cuando existiera algún tipo de vacío legal. ¿Estamos? Bien. Otro elemento que me parece interesante es saber qué dice el Código Civil con respecto a la existencia de las personas jurídicas, ¿no? ¿Qué dice el Código Civil con respecto a partir de cuándo existen las personas jurídicas? Y está previsto en el artículo 142. Dice, la existencia de la persona jurídica privada comienza desde su constitución. Dice, no necesita autorización legal para funcionar, excepto disposición legal en contrario. En los casos en que se requiere autorización estatal, la persona jurídica no puede funcionar antes de obtenerla. ¿Tá? Si bien hay determinadas personas jurídicas, como por ejemplo la asociación civil o las fundaciones que requieren de autorización del Estado para funcionar, ¿tá? Eso no significa que la existencia de la persona jurídica dependa de la autorización del Estado. La existencia no depende nunca de la autorización del Estado. Las personas jurídicas existen desde el momento mismo de su constitución, desde el momento que las personas se juntan, se ponen de acuerdo y celebran su estatuto o empiezan a comportarse como asociados, porque podría existir algún tipo de asociación que no estuviera, en definitiva, bajada a un papel, a una formalidad. Entonces, es importante entender el concepto de existencia del de autorización y cuál es la relación entre uno y otro. Las personas jurídicas existen como tales y pueden adquirir derechos y contraer obligaciones desde el momento de su constitución. ¿Ya? Lo que va a ocurrir es que hay algunas que requieren autorización para funcionar. Eso significa que para que le sea aplicable el régimen específico de ese tipo de persona jurídica, por ejemplo las asociaciones civiles, si yo quiero que me sea aplicable específicamente el régimen de asociaciones civiles, necesito autorización para funcionar. ¿Qué va a pasar si tengo una asociación civil constituida, pero que no tiene autorización para funcionar? Se va a regir por un régimen que es el de las simples asociaciones, ¿tá? Pero no va a explicar que no existe. La existencia no depende de la autorización del Estado. Y eso es muy importante que entendamos la diferencia entre existencia y autorización del Estado para funcionar. ¿Estamos? Bien. Algo que es muy importante y que tiene mucho que ver con todas las formas asociativas es que el derecho a asociarse es un derecho que está protegido por la Constitución Nacional. El artículo, creo que es el 14 bis, si no me equivoco. Esperen que lo voy a buscar para no equivocarme. El 14 bis creo que es el que establece el derecho a asociarse libremente. El 14, sí. El artículo 14. El artículo 14 establece el derecho de asociarse con fines útiles. Y es interesante, y acá les voy a comentar un par de casos, para que ustedes entiendan en qué consiste este derecho de asociarse, de asociarse libremente o de asociarse con fines útiles. Acá lo interesante es analizar cuál es el alcance de este derecho constitucional. Bien. Para esto vamos a ver brevemente, les voy a comentar brevemente dos casos. Un minuto, estoy abriendo un archivo.
donde tengo el resumen de estos casos. Estos dos casos son dos situaciones diferentes. El primero es el que se denomina Asociación Lucha por la Identidad Travesti y Transexual contra Inspección General de Justicia, que es del año 2006. Ese es un caso, un fallo de la justicia. Y el otro es un caso que se denomina Andreau Miguel Ramírez María y otros contra Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, Unione e Fratellanza, sobre amparo entre particulares. Y ese es del año 2020. Entonces, vamos a llamarle directamente Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual y Sociedad Italiana de Socorros Mutuos sobre amparo. Así lo simplificamos. ¿En qué consisten estos dos casos? El primero, un minuto que admito un alumno. El primero se trata de un caso donde un grupo de personas que se identificaban con el grupo de lucha de los derechos de las personas travestis y transexuales, querían constituir una asociación civil con el objeto de trabajar por el reconocimiento de derechos y por exigir el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda y demás beneficios sociales para las personas que se identifican con esta minoría o con este grupo de personas. ¿Tá? ¿Qué hace la Inspección General de Justicia cuando le presentan el pedido? Le rechaza la autorización para funcionar. ¿Basado en qué argumento? Bueno, ahí regía el viejo Código Civil y dice que las asociaciones deben tener como principal objeto el bien común, conforme el viejo artículo 33 del Código Civil, y que por tanto ese requisito no se cumplía en razón de lo que establecía el artículo 2 del Estatuto, en tanto los objetivos expuestos se vinculaban solo de utilidad particular para los integrantes de la asociación y por extensión a todas las ideas de este grupo de personas. Es decir, lo que le decía es, mire señores, usted no puede constituir una asociación civil porque su objeto no es de bien común. Puede adoptar otro tipo de forma asociativa, pero de ninguna manera puede adoptar una asociación civil porque para ello tendría que tratarse de un objeto de bien común o de interés general. Y esto solamente favorece o facilita el ejercicio de derecho a un sector particular y promueve la apoyatura a ciertas ideas que identifican un sector. ¿Y qué dice la Corte? Porque obviamente esto es lo primero que dice la inspección, que es la autoridad de control. Ustedes ya van a ver cuando veamos más adelante cuál es el trámite de constitución de una asociación civil, que las asociaciones civiles se inscriben ante la autoridad de control, que en la ciudad de Buenos Aires, que es donde tramitaba el pedido de inscripción de este tipo de asociación, se hace ante un organismo que se denomina Inspección General de Justicia. En Santa Fe, ese organismo se denomina Inspección General de Personas Jurídicas. Pero no importa, ese es un dato pero irrelevante. Les decía, la autoridad de control, que es la que te dice, sí, te la inscribo, te la autorizo a funcionar, no te la autorizo a funcionar, se lo rechaza. Entonces, este grupo de personas tienen la posibilidad de recurrir judicialmente la resolución del organismo administrativo, recurren a primera instancia, segunda instancia, y finalmente llegan hasta la Corte Suprema de la Nación, donde le plantean la injusticia del fallo. ¿Y qué dice la Corte? La Corte dice que el derecho de asociarse con fines útiles ha sido fortalecido y profundizado y mejorado su entendimiento a partir de la incorporación de tratados con jerarquía constitucional que están incorporados en el artículo 75, inciso 22, y ahí menciona, entre otros tratados, a la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a la Convención Americana de Derechos Humanos, etc. Y dice que a fin de definir cuál es el contorno mínimo de utilidad constitucionalmente exigible para tutelar el derecho a asociarse, no parece discutible en un Estado de Derecho la posibilidad que tienen los ciudadanos de fundar una persona jurídica con plena personalidad jurídica
para actuar colectivamente en un ámbito de su interés. ¿Está? ¿Esto qué quiere decir? A ver, mire, no sé si esto es el bien común para todos, pero si esto es el bien común para un grupo amplio de personas, ¿está? Y no tiene ánimo de lucro, parecería razonable que puedan asociarse con fines útiles este grupo de personas, y parecería defendible el derecho a asociarse a través de una asociación civil. También dice la Corte, dice, el umbral de utilidad exigido por la ley suprema, es decir, por la Constitución Nacional, es indiscutiblemente satisfecho por toda agrupación voluntaria de personas que, por vías pacíficas, dice, y sin incitación a la violencia, convenga en la obtención de cualquiera de los múltiples objetos o pretensiones que, respetando los principios del sistema democrático, no ofendan al orden, la moral pública, ni perjudiquen de un modo cierto y concreto bienes o intereses de un tercero. Y esto es muy importante, ¿tá? Cuando pensamos en el derecho a asociarse con fines útiles y con el derecho y que tiene que respetar el bien común o el interés general, esta es una pauta interesante la que da la Corte. Dice, convengan en la obtención de cualquiera de los múltiples objetos o pretensiones que respetando los principios del sistema democrático no ofendan el orden, la moral pública, ni perjudiquen de modo cierto y concreto bienes o intereses de un tercero. ¿Perjudica a alguien que este colectivo o este grupo de personas que no necesariamente tenían que ser ni travestis ni transexuales, podían ser personas que les interesa que se proteja el derecho de estas minorías? ¿Se perjudica a alguien que se agrupen para promover y defender los derechos de estas personas? No, no perjudica a nadie. Por lo tanto, no hay perjuicio de modo cierto y concreto a bienes o intereses de un tercero. ¿Ofende a la moral pública? No, de ninguna manera. ¿Ofende al orden público? Es decir, ¿esto implicaría una violación a normas de orden público? No, de ninguna manera. ¿Ah? Entonces, dice, el umbral de tolerancia es más amplio. Y por último, termina diciendo que resulta prácticamente imposible negar propósitos de bien común a una asociación que procura rescatar de la marginalidad social a un grupo de personas y fomentar la elevación de su calidad de vida, de sus niveles de salud física y mental, evitar la difusión de las dolencias infecciosas y prolongarles la vida y abrir proyectos. Imagínense que la asociación, cuando decía que tenía por objeto favorecer el ejercicio de los derechos y darle acceso a la salud, a la educación y a beneficios sociales, de ninguna manera se puede pensar que eso no es parte del interés o del bien común. Con este fundamento es que la Corte autoriza la constitución de esta asociación civil, que quizás, esto es del año 2006, quizás hoy se pueda pensar, pero ¿cómo a alguien se le podía ocurrir pensar que eso no era parte del bien común? Pero bueno, ya la realidad es que en los últimos años ha habido una evolución muy importante respecto a esta temática particular. Y el otro caso, que es el de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, en este caso consiste en que una persona solicitó su ingreso como asociado, acá ya es no un grupo de personas que quiere conformar una asociación civil, es decir, el derecho a asociarse entre sí, entre personas, y obtener reconocimiento jurídico de esa personalidad jurídica, sino que acá hay una persona que quiere entrar a una asociación civil. Y era una mutual, pero no importa. La figura de la persona jurídica es irrelevante, ¿no? Esta persona quería entrar como asociado a esta Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Unione Fratellanza, y se le niega, el Consejo Directivo le niega el derecho a ingresar a la mutual. ¿Y por qué lo hace? Lo hace porque el Consejo Directivo, que es quien gobierna y administra la sociedad, la mutual,
entre sus atribuciones en el estatuto, en el artículo 19, inciso D, establecía que tenía derecho a resolver sobre la admisión, promoción, amonestación, exclusión o expulsión de socios. Con lo cual, sin dar ningún tipo de fundamentos de por qué lo hacía, establece que rechaza el derecho de asociarse de la persona que pretendía incorporarse. Es decir, que lo que estaba en juego acá, lo que se iba a discutir, y que finalmente llega al Tribunal Superior de la provincia de Corrientes, es si el rechazo por parte de la asociación civil requería de un fundamento o si por el contrario era de un derecho de la asociación recibir o no recibir a la persona que se quería incorporar. ¿Qué dice el Tribunal Superior de Corrientes sobre este fallo? Esto, imagínense, para llevar a la práctica, chicos, que ustedes se quieren incorporar al club del barrio y cuando lo van a hacer socios dicen, no, usted no se puede incorporar. ¿Por qué no se puede? No, porque acá el estatuto establece que es la comisión directiva la que establece quiénes se pueden incorporar y quién no, y su solicitud ha sido rechazada. ¿Estamos? ¿Y por qué hace eso? No, mire, simplemente ha sido rechazada, no le damos mayores fundamentos. Esperen que admito algo. Entonces, lo que se discute es si eso es válido o si, por el contrario, requería de alguna otra fundamentación para poder rechazarse. ¿Qué dijo el Tribunal Superior? Dice que la mutual demandada es una persona jurídica que se constituyó al amparo de una ley específica, que es la ley de mutuales, para cumplir sus objetivos de ayuda mutua entre sus miembros sobre la base de la solidaridad. Dice, es totalmente independiente del Estado, o sea que no funciona como consecuencia de los aportes del Estado. Su existencia surgió de la voluntad de sus fundadores hace más de 150 años, como suele suceder con entidades semejantes promovidas por inmigrantes. Si no subsiste aporte del Estado, pues se sostiene con la contribución de sus miembros. Tampoco se haya subordinada a directivas estatales, pues funciona de manera autónoma e independiente con sus órganos sociales, formados por sus propios asociados, y se haya sometido a la fiscalización permanente de su respectiva autoridad de control. Es decir, funciona acorde a derecho. Y si así planteado el problema, dice, no se puede dejar de advertir que el derecho a ingresar a una asociación ya constituida reconoce como contrapartida la facultad que tienen los miembros de la asociación que proviene del derecho de gobernarla para elegir los aspirantes que deseen incorporarse a ella. Es decir, que en este caso, que se trataba de una persona jurídica privada ya constituida, la Corte respalda la decisión de no permitirle el ingreso, a pesar de que ese ingreso no estaba fundamentado, sino simplemente basado en una norma que había sido autorizada por la autoridad de control de la provincia de Corrientes, que decía que la comisión directiva es la que resuelve sobre la admisión o rechazo de las personas. Esto tiene una implicancia, ¿tá? O mejor dicho, ambos fallos tienen una implicancia o pueden resumirse, ¿tá? en que la libertad de asociarse con fines útiles incluye los siguientes derechos. El derecho a asociarse, que es el defendido en el primer caso, el de elegir a las personas con quien quiero hacerlo, también puede ser incluido en ambos casos, ¿tá? En el segundo, porque yo te digo que no quiero que vos te asocies con nosotros, en lo otro porque se junta un grupo de personas que se vincula con un determinado y nosotros nos queremos asociar entre nosotros para poder formar una asociación. El de establecer las condiciones y tipos de la asociación tiene que ver con el segundo caso. El de elegir los fines asociativos, el de ingresar en asociaciones ya constituidas e incluso el de no asociarse si no quisiera. ¿Estamos? Acá hay un pequeño límite que hoy existe, que tiene que ver con
la ley que regula la prohibición de discriminar por cuestiones étnicas, religiosas y de cualquier otro tipo, que hay muchas asociaciones que requieren para su ingreso a veces una determinada condición por estatuto. ¿Tá? Y lo que no puede transformarse esa condición es en una condición que discrimine, ¿tá? Que discrimine por cuestión de religión, de sexo, es decir, lo que no estaría habilitado es que la asociación de travestis, transexuales y quienes más pudiesen integrar la asociación, dijera que usted para integrar esta asociación tiene que ser travesti. Eso no estaría autorizado, porque sería una cláusula discriminatoria. Y por tanto no va a haber ninguna inspección que a usted les autorice ese derecho. Entonces, en tanto y en cuanto no sea discriminatoria, ¿tá? Existe el derecho no solo de asociarse, sino de elegir las personas con quien quiera hacerlo, e incluso el de no asociarse si yo no quisiera. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Sumo que no. No, profe. Bárbaro. Bien. Dicho esto, y habiendo hablado un poco de asociación en sentido lato, asociación en sentido más concreto y de la relación de género-especie que existe entre el Código Civil, la Ley General de Sociedades, entre el concepto de persona jurídica, el concepto de sujeto de derecho, vamos a retomar un poquito algunas cuestiones que hemos tratado en la clase pasada. Y vamos a ir a tratar un punto específico, una de las formas asociadas específicas que establece el Código Civil, que es el de las sociedades. El de las sociedades que están reguladas en forma general en la Ley 19.550. Nosotros la semana pasada vimos que cuando nos interesaba estudiar a las sociedades y ver un poco qué eran esto de la naturaleza jurídica, la podíamos ver desde dos lugares, del lugar de qué era el acto que la creaba, y ahí hablábamos de la existencia de un contrato con ciertas características particulares, que se hacía llamar contrato plurilateral de organización, ¿tá? O que era un acto jurídico unilateral en el caso de la sociedad unipersonal, y también lo podíamos ver desde el punto de vista de qué era lo que se creaba como consecuencia de este contrato de acto jurídico unilateral, que era un sujeto de derecho. La sociedad era un sujeto de derecho. ¿Y qué significaba que la sociedad era un sujeto de derecho? Significaba que, como es un sujeto de derecho, tiene los atributos de la personalidad. Y eso significaba que la sociedad tiene un nombre diferente de sus socios, y que la identifica, tiene un patrimonio diferente del de sus socios, y por tanto los bienes que adquiere, las deudas que adquiere, las adquiere para la sociedad y no para el patrimonio de los socios. Tiene un domicilio y tiene una capacidad. Y cuando hablamos de capacidad, es interesante que recordemos o revisemos una serie de artículos del Código Civil y Comercial y artículos de la Ley de Sociedades. Vamos a leer el artículo 141 del Código Civil y Comercial. En la última parte, cuando yo les decía que el Código Civil tiene una definición de persona jurídica en general, decía que son personas jurídicas y por tanto esta definición de persona jurídica aplica a la Ley General de Sociedad y aplica a las sociedades en particular. Dice, son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Y esto nos lleva a una discusión sobre cuál es la capacidad real que tienen las sociedades. ¿Cuál es la capacidad? La capacidad, ustedes recordarán, de derecho privado, que la capacidad es la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones.
Eso es la capacidad de la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Es ilimitada la capacidad de una persona jurídica, y en este caso específico de las sociedades, de la Ley General de Sociedades? En principio no vamos a decir que es ilimitada. ¿Por qué? Porque hay determinados derechos que una sociedad no puede adquirir. Por ejemplo, no puede adquirir los derechos vinculados al estado de familia. Una sociedad no podría casarse, no podría ser padre. No puede votar una sociedad. No tiene derechos políticos. ¿Tá? Entonces, ¿la capacidad es ilimitada? No. ¿Es limitada? Sí. En principio sí. Pero ¿cuál es esa limitación? Y esa es la gran discusión, y ese es el tema que tenemos que es interesante discutir y ver qué consecuencias tiene la violación de la limitación a la capacidad de las sociedades. Y si existe esa violación, si existe esa responsabilidad. A ver, el del 141 nos da un primer enfoque, nos dice, son personas jurídicas, todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, y acá viene, para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Cumplimiento de su objeto, fines de su creación. Cumplimiento de su objeto, o sea, esto parecería darnos en principio como que el objeto parecería ser un primer límite. ¿Por qué? Porque tenés aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de tu objeto. Si no es para el cumplimiento de tu objeto, no tenés capacidad, parecería lo que dice el 141. Acto seguido automáticamente agranda un poquito esa capacidad. Dice, y los fines de su creación. Los fines de su creación no necesariamente tienen que ver con el objeto, tiene que ver con lo que muchas veces llamamos la causa fin, que tiene que ver con la intención que tenían los socios al momento de celebrar el contrato, con la intención personal de cada uno de los socios, ya que la causa fin puede ser directamente distinta en cada uno de los socios. Entonces, los fines de su creación es un poco más amplio que el objeto. ¿Tá? Entonces, este artículo 141 no nos resuelve mucho la cuestión de la capacidad de las sociedades de la ley 19.550. Pero nos da un primer margen, nos da una primera orientación. Es decir, y cualquier cosa no parecería poder hacer. Por lo pronto es actos que estén vinculados con su objeto o con los fines de su creación. Después vamos a ver cuál es la sanción por el incumplimiento de esto, ¿no? Si lo hay. Y la ley de sociedades tiene dos artículos muy interesantes o tres artículos muy interesantes para analizar este tema. Uno es el artículo 2. El artículo 2 dice, la sociedad es un sujeto de derecho con el alcance fijado en esta ley. Un artículo que parece no decir nada y en realidad dice un montón de cosas. La sociedad es un sujeto de derecho, dice. Una declaración clarísima. Por si había alguna duda, y alguien tenía una duda, la sociedad es un sujeto de derecho. Esto significa que tiene nombre, domicilio, patrimonio, capacidad. ¿Tá? ¿Es un sujeto de derecho pleno, de capacidad plena? Con el alcance fijado en esta ley. Bueno, ¿y cuál es el alcance fijado en esta ley? Bueno, ahí tenemos una pauta establecida, una pauta muy interesante que está establecida en el artículo 54. ¿Qué dice el 54? Y vamos a leerlo. El 54, segundo párrafo. Dice, 54, segundo párrafo, dice, inoponibilidad de la persona jurídica. Inoponibilidad de la persona jurídica. Dice, la actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes
que le hicieron posible, quienes responderán solidaria y limitadamente por los perjuicios causados. ¿Tá? Dice, es decir, que si la sociedad actúa si la sociedad actúa de una manera que implique un encubrimiento de fines extrasocietarios, es decir, fines ajenos al objeto, ajenos a los fines por los cuales fueron creados, que implique un mero recurso para violar la ley, es decir, vamos a hacer esta sociedad, así no pagamos impuestos, ¿tá? Después de los impuestos que vengan liquidados a nombre de esta sociedad, no importa, que se haga cargo el patrimonio social y dejamos que se funda. Pero hagamos eso, compremos, vendamos, no paguemos ningún impuesto, ¿tá? Y después la vaciamos. Cuando debemos 20 millones de pesos, abrimos otra y hacemos otra. ¿Tá? Hagámosla con ese mero fin. Una sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios y que es un mero recurso para violar la ley. ¿Tá? O hagamos esta sociedad, ¿sabes qué? Hagamos esta sociedad para dedicarnos al narcomenudeo, total. Después de que metan preso, no sé, a quien pongamos de administrador de la sociedad. Dice, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros. O para frustrar derechos de terceros. Acá juega muy fuerte la cuestión del derecho laboral. Sí, vamos a arrancar una sociedad, vamos a poner un lavadero. Sí, no, pero después tener los empleados. No, hagamos una sociedad y ponemos los empleados a nombre de la sociedad, no le pagamos, lo tenemos en negro y de última, si le quieren hacer juicio, le hagan juicio a la sociedad, que no va a tener nada y listo, no te preocupes. ¿Tá? Frustrando derechos de tercero. Hacemos esta sociedad para frustrar derechos de tercero. ¿Quiénes son los terceros? Los empleados. Entonces, ¿qué pasa si se hace una sociedad que es sujeto de derecho, pero con los alcances fijados en esta ley? ¿Y cuáles son los alcances fijados en esta ley? Por ejemplo, lo que establece el 54. Si haces una sociedad con el objeto de que sea un mero fin para violar la ley o frustrar derechos de terceros, entonces, esos actos que realiza esa sociedad se imputan directamente a los socios o a los controlantes que le hicieron posible, quienes responden solidaria y limitadamente por los perjuicios causados. Si estoy diciendo que los actos se imputan directamente a los socios, lo que estoy diciendo en definitiva es que esos actos, si bien los realizó la sociedad, voy a hacer de cuenta que la sociedad no existe, ¿tá? Que no es sujeto de derecho, que no es persona jurídica, y por tanto se los voy a imputar patrimonialmente al patrimonio de los socios. ¿Tá? Esta primera consecuencia inmediata que surge cuando yo constituyo una sociedad, que es la creación de un sujeto de derecho con un patrimonio diferenciado, con un nombre diferenciado, con un domicilio diferenciado y con una capacidad diferente, distinta, separada de sus socios, cuando se usa la sociedad por fuera de los alcances previstos en la ley, con un mero recurso para violar la norma o para frustrar derechos de terceros, entonces desaparece el sujeto de derecho, desaparece la personalidad jurídica y los actos se imputan directamente a los socios o a los controlantes que lo hicieron posible. Esta norma está replicada en el Código Civil y Comercial, que es la aparición posterior a la Ley General de Sociedades, en el artículo 144. Y por tanto, hace que la inoponibilidad de la persona jurídica no sea solo hoy una herramienta, un instituto del derecho societario propiamente dicho, es decir, de las sociedades que se rigen por la Ley General de Sociedades, sino que sea un instituto de todo el universo de las personas jurídicas. ¿Tá? Todo el universo de las personas jurídicas, mutuales, fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones, lo que fuere, cooperativas, hoy se rigen, también se puede aplicar la inoponibilidad de la persona jurídica. Por esto que les explicaba antes, de que hay una relación de género-especie entre el Código Civil y Comercial y los distintos tipos de formas asociativas. Si bien hay una ley de cooperativa, hay una ley de mutuales, ¿tá? Y no tienen previsto esta norma específicamente, como son una persona jurídica, ¿tá? Se les aplica el 144. 144 es de redacción muy similar al 54 de la ley
General de Sociedades, y dice, inoportunidad a persona jurídica, dice, la actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica constituye un recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe o para frustrar derechos de cualquier persona, se imputa a quienes a título socio, asociados, miembros o controlantes directo e indirecto le hicieron posible, quienes responden solidaria y limitadamente por los perjuicios causados. Dice, lo dispuesto se aplica sin afectar los derechos de los terceros de buena fe y sin perjuicio de las responsabilidades personales de que puedan ser pasibles los participantes en los hechos por los perjuicios causados. ¿Hay alguna diferencia que ustedes hayan notado con el artículo de la Ley General de Sociedades? Sí, hay algunas diferencias, ¿verdad? ¿Son diferencias sustanciales? Son muy mínimas las diferencias, pero en la práctica son bastante sustanciales, ¿verdad? Las voy a nombrar rápidamente para que ustedes lo tengan. El 144 dice, la actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica constituye un recurso para violar la ley. El 54 de la Ley General de Sociedades hablaba de que fuera un mero recurso para violar la ley. Es decir, que parecía que la realización de fines extrasocietarios tenía que ser siempre un mero recurso para decir, no importa si la sociedad, o sea, tenía que ser que la sociedad era solo creada para eso, para violar fines societarios, porque dice que la sociedad sea un mero recurso. Ahora no importa si es un mero recurso, sino simplemente importa que se sigan fines extrasocietarios, fines ajenos a la persona jurídica, ¿tá? No importa que la sociedad sea creada para eso, sino que alcanza con que se viole alcanza con que se persigan fines extrasocietarios, ¿tá? Y lo otro importante es que el 54 decía, o para frustrar derechos de terceros, en cambio, el 144 dice, o para frustrar derechos de cualquier persona. Y esto es importante porque acá puede incluir no solamente a terceros ajenos a la sociedad, sino puede ocurrir que haya socios que sean víctimas de la utilización de la persona jurídica. Entonces también pueden reclamar los daños y perjuicios causados a través del régimen de la inoponibilidad de la persona jurídica. No sé quién se desmuteó, pero si se puede mutear, porque si no, es muy molesto, chicas. Lo muteo yo ahora. Ahí está. Bien. Por último, nosotros que estábamos analizando acá. Nosotros estábamos analizando la capacidad, qué capacidad tienen las sociedades. ¿Está? Y habíamos visto el 141 que establecía que las personas jurídicas son aquellas que tienen aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Esto lo que hace es decir, bueno, a ver, ya sabemos que si la sociedad se constituye en un mero recurso para violar la ley, se desaparece la personalidad jurídica. ¿Tá? Esa es una consecuencia concreta. Se corre el velo de la persona jurídica y los actos se imputan directamente a los socios o a quienes le hicieron posible. ¿Tá? Entonces la capacidad, si bien tiene capacidad para realizar esos actos, existe una consecuencia por hacer uso abusivo de la personalidad jurídica societaria. ¿Tá? Ahora bien, ¿qué pasa cuando hay actos que, sin transformarse en una violación de la norma, o en un mero recurso para violar la ley, o lo que fuera, son actos ajenos al objeto social? La sociedad tiene capacidad para adquirir esos derechos y esas obligaciones si son ajenos al objeto social o a los fines de su creación. ¿Tiene capacidad para eso? Es decir, ¿se pueden imputar a la sociedad la adquisición la adquisición de derechos y obligaciones ajenos al objeto social? Bueno, al respecto de eso,
hay una norma en la Ley General de Sociedades, que es el artículo 58, que nos da una pauta bastante orientativa al respecto. ¿Qué dice el 58? Cuando habla, el 58 ¿de qué habla? Habla de las facultades de administración y representación en general de los administradores de una sociedad. Dice, el administrador o el representante que de acuerdo con el contrato por disposición tenga la representación de la sociedad, dice, obliga a esta, a la sociedad, es decir, tiene capacidad para obligarla, dice, por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Notoriamente extraños al objeto social. Es decir, que si un acto que realice el administrador es muy extraño al objeto social, eso significa que la sociedad no tiene capacidad para adquirirlo. Y ¿sabe qué pasa? Es muy relativo que no tenga capacidad para adquirirlo. Lo que sin duda va a ocurrir, cuando un acto es notoriamente extraño al objeto social y sin embargo y sin llegar a ser ilegal, es decir, la sociedad tiene como objeto social, no sé, la compra-venta de autos, y la sociedad sale a hacer, no sé, vamos a hacer algo bien ridículo, sale a prestar servicio de agrimensura. ¿Tá? Y para eso, no sé, contrae una obligación con un vendedor de herramientas de agrimensor. ¿Tiene capacidad la sociedad para hacerlo? Esa es la gran discusión. Y en general la doctrina entiende que no se trata tanto de un problema de capacidad, sino que es más bien un problema de responsabilidad del administrador. ¿Por qué? Porque puede que el administrador de alguna manera fundamente que ese acto es necesario para terminar realizando el objeto social. Acá yo planteé dos casos bien extremos, pero no sé, si la persona dice, mire, yo me voy a dedicar a la compra-venta de autos, y ese es el objeto de la sociedad. Y a la sociedad le acercan, por la compra de un auto, le acercan la entrega de un departamento, porque es un auto muy caro. Y la sociedad lo toma, ¿no? Y la sociedad después tiene ese departamento y lo puede entregar en parte de pago, por ejemplo, de un terreno. Y después se da cuenta que puede hacer un edificio ahí y con ese edificio comprar muchos autos. Y bueno, en el fondo había una intención final de cumplir objeto social, para lo cual deberán dejar constancia los administradores en las actas de su intención de celebrar, de cumplir objeto social. Ahora, si las dos partes se pusieron de acuerdo, ¿quién le puede reprochar a la sociedad que tenía o no tenía capacidad para obligarla? Y lo único que le pueden reprochar que tenía o no tenía la capacidad para hacerlo son los socios. Y los socios no van a poder voltear el acto y decir, no, ese acto es nulo porque la sociedad no tenía capacidad. Pero lo que sí van a poder hacer es reprocharle la responsabilidad al administrador por decirle, usted no tenía facultad para obligar a la sociedad por acto que sea notoriamente extraño al objeto social. En definitiva, a lo que quiero abarcar es que la sociedad no tiene capacidad ilimitada, porque hay actos que efectivamente no los puede realizar, porque están fuera de su alcance, no tiene ni siquiera la capacidad de derecho, por ejemplo, como les decía, los actos que están vinculados al estado de familia, pero existen los actos, pero el límite es muy difuso, y lo que existen son normas que controlan la utilización de la personalidad jurídica en fraude a la ley, y existen normas que controlan el actuar del administrador por fuera del objeto social. ¿Estamos? ¿Se entendió, chicos, todo esto más o menos? Sí, Sí, profe. Bien.
Bien, un tema que está vinculado al de la personalidad jurídica o al de la condición del sujeto de derecho de las sociedades es el de la nacionalidad de las sociedades. Y es la gran discusión sobre si las sociedades tienen o no tienen nacionalidad. ¿Ah? Si las sociedades tienen o no tienen nacionalidad. Esta es una discusión que eternamente se ha producido en el derecho societario. Hoy sigue un poco la discusión a pesar de la gran globalización y que prácticamente yo diría que deben existir muy pocas sociedades a las que yo realmente le pueda asignar, sobre todo a las sociedades que actúan fuera de su país, digamos, ¿no? De origen, que a las que yo le pueda otorgar una nacionalidad, ¿no? Y en relación al problema de la nacionalidad hay como dos grandes teorías. Las teorías afirmativas, que dicen que hay que proteger a las personas detrás de las sociedades, ¿tá? Y las que dicen que las sociedades en definitiva tienen personalidad, y las teorías negativas, que dicen que la sociedad tiene simplemente un domicilio y que la nacionalidad es un vínculo político con un determinado país y que, por ejemplo, da el derecho a participar de las elecciones mediante el voto o el de ser candidato, o que dan derecho a la protección diplomática, pero que de ninguna manera puede hablarse de que las sociedades tienen nacionalidad, fundamentalmente porque la nacionalidad también está vinculada al sentimiento de la idea de patria. ¿Mm? ¿Y quiénes receptan mayormente las teorías afirmativas? Y generalmente lo receptan aquellos países que son más exportadores de capital, es decir, que sus empresas, sus sociedades deciden invertir fuera del país, además de haber invertido en su país, y entonces de alguna manera esos países o la legislación de esos países tratan de afirmar o tener un concepto afirmativo de la nacionalidad de las sociedades porque, llegado el caso, tienen intención de defender los intereses de esas sociedades, y las teorías negativas la tienen más aquellos países que son receptores de capitales extranjeros que justamente lo que intentan es tratar de separar la nacionalidad de la inversión del capital. Y decir, mire, usted está acá y se rige por las leyes argentinas, y cuando está acá adentro, por la ley del país que sea, y cuando está acá adentro no tiene nacionalidad su sociedad. ¿Sí? La nacionalidad es para las personas físicas, ¿sí? Pero no para las personas jurídicas. Las teorías afirmativas tienen otro gran problema, que es determinar en virtud de qué, cuál es el elemento que le da nacionalidad a una persona jurídica. ¿Eh? ¿Por qué digo que tienen otro problema? Porque en virtud de qué yo digo que una sociedad es alemana, argentina, estadounidense o italiana o uruguaya. ¿En virtud de qué? Y bueno, podría intentar distintas alternativas. Yo podría decir, bueno, y las que se constituyen en Estados Unidos, las que se constituyen en Alemania son alemanas, las que se constituyen en Italia son italianas. Pero no importa quiénes las constituyan. Si yo tengo una sociedad constituida en Italia, pero por argentinos, ¿es una sociedad italiana o una sociedad argentina? Bueno, no, si está en Italia, pero se constituye por argentinos, y bueno, en el fondo una sociedad argentina. Y si está constituida por alemanes y argentinos, ¿una sociedad italiana, alemana o argentina? No, bueno, ahí dependerá de quién tiene la mayoría del capital. ¿Y si tiene la misma cantidad de capital? Bueno, no sé. Entonces, ¿cuál es el criterio para establecer la nacionalidad de las sociedades? ¿Mm? Bueno, ese es otro de las grandes discusiones de las teorías afirmativas. Y lo importante, entonces, lo primero que tenemos que saber es que el derecho argentino expresamente no reconoce nacionalidad de sociedades. En ningún articulado de ninguna norma, el derecho argentino dice las sociedades son extranjeras, sí, son argentinas, sí, etc. Entonces, el derecho argentino no reconoce nacionalidad de sociedades normativamente. Sin perjuicio que vamos a ver que en determinadas situaciones sí ha habido
referencia a la nacionalidad social, y ahora voy a comentar dos casos concretos, para que lo entiendan en la práctica. ¿Ah? Pero lo que me interesa, además de que ustedes conozcan de que hay teorías afirmativas y teorías negativas sobre la nacionalidad de la sociedad, y que en definitiva el derecho argentino en principio no reconoce la nacionalidad de las sociedades, es que ustedes diferencien, y esto es muy importante, el problema de la nacionalidad de las sociedades del problema de la actuación extraterritorial de las sociedades. El problema de la nacionalidad de las sociedades es si las sociedades tienen o no tienen nacionalidad. Y por consecuencia, si yo les reconozco nacionalidad, si el derecho a reconocer la nacionalidad le da derecho a una protección diplomática o a algún vínculo con su país de origen. Ese es un problema. Y el otro problema es la actuación extraterritorial de las sociedades. Que esto significa que cómo rige el derecho argentino a sociedades que se constituyen en el extranjero y vienen a actuar en el país. Una sociedad uruguaya que viene a actuar en el país, una sociedad alemana que viene a actuar en el país, una sociedad estadounidense que viene a actuar en el país. Una panameña, una hondureña, lo que fue. Sociedades de otro país, constituidas en otro país, conforme a la ley de otro país, que vienen a actuar en Argentina. Esto es más común de lo que ustedes piensan. Entonces, que quede claro que son dos problemas diferentes, para arrancar. Con respecto al tema de la nacionalidad de sociedades, ya les dije, teoría afirmativa, teorías negativas. Argentina no reconoce la nacionalidad de sociedades. Sin embargo, es interesante ver cómo se ha manejado Argentina en dos situaciones diferentes. Que abren un poco la duda de cómo realmente Argentina piensa respecto al problema de la nacionalidad de sociedades. Uno es el tema de la creación de la ley de tierras. ¿Qué es la ley de tierra? La ley de tierra es una ley que establece, así a grandes rasgos, para hablar rápido, proporciones máximas de adquisición de tierras por parte de extranjeros. Hasta ahí no habría ningún problema si quienes vienen a comprar tierras son personas físicas. El problema es cuando quienes vienen a comprar tierras son personas jurídicas. Y ahí esta ley establece que se consideran personas extranjeras, personas jurídicas extranjeras, y tiene una serie de pautas. Por ejemplo, cuando su capital estuviera conformado en X porcentaje por personas de nacionalidad que no fuera argentina. ¿Tá? O cuando hubiesen sido constituidas en el extranjero. O cuando tuvieran su principal asiento fuera del país. Entonces, en esos casos, ¿tá? No cuando está constituida en el extranjero, pero sí cuando se trata de sociedades constituidas en el país con un porcentaje X de personas de nacionalidad no argentina, para la ley de tierras, esas sociedades son sociedades extranjeras, son sociedades de nacionalidad no argentina. Está bien, hay un fin, si querés, protegible por la ley, que es el de tratar de que los extranjeros no adquieran determinadas proporciones de tierra en el país, es discutible o no importa. Pero en ese caso, la ley argentina hace mención a la posibilidad de la existencia de reconocimiento de nacionalidad en las sociedades. No lo dice expresamente, pero se da a entender. Y el otro caso donde... Un minuto de tomar. Y el otro caso donde las... el otro caso donde el país ha puesto en juego el tema de la nacionalidad, o donde se ha expresado en un sentido en el tema de la nacionalidad, por ejemplo, en este se expresa, digamos, de alguna manera a favor, reconociendo la nacionalidad porque no le conviene, ¿no? Pero en este otro caso que voy a comentar ahora, el país se expresa de una manera negativa, no reconociendo la nacionalidad porque no le convenía.
¿Y cuál es el caso? El caso es el de la expropiación de las acciones de YPF. YPF, hace muchos años, ya hace un tiempo, creo que fue el último gobierno de Cristina Kirchner, era una sociedad de capitales privados, pertenecía a un holding argentino, son los Eskenazi, y la mayoría de las acciones pertenecía, el 51% pertenecía a Repsol. Por eso se llamaba Repsol YPF. ¿Y qué hace el gobierno? El gobierno del momento considera que es importante la autonomía energética y expropia, por ley del Congreso, el 51% de las acciones de YPF, que estaban en poder de Repsol. A lo cual, obviamente, Repsol pone el grito en el cielo. Dice, no, ¿cómo puede ser? No, aparte me querés pagar 2 mangos, pi, papo. Bueno, empieza un conflicto por la expropiación. ¿Y quién aparece a defender los derechos de Repsol? El gobierno español, a través de su presidente Rajoy. O mejor dicho, a través de su canciller, que lo llama el canciller argentino en ese momento, que era Itela, y le dice, che, ¿nos podemos juntar para ver el tema de Repsol? Y Itela le dice, no, ¿por qué me voy a juntar con vos? ¿Y porque Repsol es española? No, Repsol no es española. Repsol es una persona jurídica que actúa en el país y para nosotros no tiene ningún tipo de nacionalidad. El origen del capital para nosotros es irrelevante. Con lo cual, con vos no tengo nada que hablar y aparte no quiero afectar mi relación con vos personal, con vos como país. Yo este tema lo voy a discutir con el presidente de Repsol, no con el presidente de España. Entonces, ahí es donde uno ve la posible importancia de la nacionalidad de las sociedades y cómo aquellos países exportadores de capital quieren hacer jugar la nacionalidad de las sociedades y los países importadores de capital pretenden no reconocer la nacionalidad de las sociedades para no mezclar cuestiones privadas con cuestiones que pueden ser entre países. La realidad es que la relación entre Argentina y España se destruyó en ese momento, ¿está? Más allá de los argumentos jurídicos, porque lo primero que hacen todos los presidentes una vez que asumen el poder es ir a los países a buscar inversiones. ¿Y con quién se reúnen? Se reúnen con el presidente y con el canciller y dicen, che, juntame empresarios para que me inviertan en mi país. Entonces, ¿hasta qué punto las sociedades no tienen nacionalidad? Y es muy relativo. O sea, evidentemente, no puede haber un reconocimiento expreso desde el punto de vista de que van a tener un DNI con una nacionalidad, o que el quid va a salir con la nacionalidad, y que tienen un pasaporte, claramente eso no existe, pero en la práctica, evidentemente, la nacionalidad, el origen de los capitales, cuando es claramente determinable, el origen de los capitales, el de la sede principal de los negocios, el lugar de constitución, lo que fuera, tiene alguna influencia a la hora de hablar de la nacionalidad de sociedades. ¿Se entendió este tema? O por lo menos quedaron planteadas las inquietudes. Lo importante es saber las dos posturas, que en principio Argentina no tiene posición tomada, perdón, no regula la nacionalidad de sociedades, pero que a la hora de la práctica, la nacionalidad de sociedades alguna incidencia tiene, de que no es neutra o negatoria al 100%. Y les decía que el otro problema es el de la actuación extraterritorial de las sociedades. Y que está regulado en la Ley General de Sociedades a partir del artículo 118 en adelante. El artículo 118 en adelante regula, como les decía, la actuación extraterritorial de las sociedades que se constituyen en el extranjero. Es decir, una sociedad constituida en el extranjero, en cualquier país del mundo, que viene a actuar en Argentina, que viene a realizar actos en Argentina.
Y así la ley tiene un régimen de cómo deben actuar y qué requisitos deben cumplir para actuar en el país. Lo primero que dice la norma es que la existencia y la forma se rigen por la ley del lugar de constitución. Es decir, que una sociedad va a existir o no va a existir, y en Argentina se la va a considerar que existe o no existe, si cumplió o no cumplió con las normas del lugar de constitución. ¿Está? Para lo cual, la persona que pretende actuar, como principio general, va a tener que traer su estatuto, su normativa, y acreditar que ha cumplido con las normas del lugar de constitución. Lo cual es un tema bastante dificultoso y bastante engorroso, ¿no? Y después plantea, artículo 118, distintas situaciones. Dice, mire, si la sociedad viene a realizar un acto aislado o a estar en juicio, se aplica un régimen general. Es decir, se aplica el régimen general de que solo necesitan acreditar que se han constituido conforme a las leyes de su lugar de constitución. La dificultad está en determinar el concepto de acto aislado. Y en esto hay para todos los gustos. Pero básicamente un acto aislado es un acto que se consume con su sola realización y que no genera consecuencias a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la adquisición de un inmueble es un acto aislado. Una sociedad extranjera, constituida en el extranjero, que viene a comprar un inmueble argentino, ¿es un acto aislado? Bueno, es una de las grandes discusiones. Y en general no se considera un acto aislado. ¿Por qué? Porque cuando yo compro un bien en Argentina, eso trae consecuencias. Tengo que pagar impuestos, tengo que administrar, me vinculo con los vecinos, con el administrador del inmueble, etc. La adquisición de una importación probablemente sí sea, de una exportación, vengo, compro algo, me le llevo, listo, acto aislado. Se consumió con su propia realización. Pero es muy difícil después que todos los demás actos puedan considerar aislados. Porque siempre los actos traen alguna consecuencia en el futuro que demanden una potencialidad de que ocurra algo más. Y por tanto, es muy difícil considerarlo acto aislado. Sí para estar en juicio. Muchas veces una sociedad puede ser demandada, no sé, por ejemplo, porque una sociedad estuvo de tránsito por el país, no sé, vamos a una sociedad una sociedad brasilera que hace transporte y que lleva cosas de Brasil a Chile, y necesariamente tiene que pasar por Argentina. Y en el tránsito de Brasil a Argentina tiene un accidente. Bueno, a esa sociedad la van a demandar en Argentina. Bueno, para estar en juicio no se tiene que inscribir al registro público. La alcanza con acreditar su existencia conforme a la ley de su constitución en Brasil. La segunda situación que regula el 118 es la de ejercicio habitual de actos del objeto social o representación permanente. Bueno, a ver, si usted va a hacer acto habitual de su objeto social, va a establecer una representación permanente, que puede ser una filial o incluso puede ser una sucursal, bueno, ya tiene que cumplir con otros requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, los del régimen general, es decir, la existencia de la sociedad según la ley de su país. Aparte tiene que fijar un domicilio, aparte tiene que designar una persona a cargo, y aparte tiene que justificar la decisión de crear esta representación permanente. Si aparte va a constituir una sucursal, bueno, entonces aparte tiene que indicar el capital que le va a asignar esa sucursal. Entonces, para el ejercicio habitual de acto del objeto social, representación permanente o sucursal, tiene que acreditar la existencia de acuerdo a las leyes de su país, fijar un domicilio en el país, designar una persona a cargo y justificar la decisión de crear la representación. Y, les decía, aparte, si es una sucursal lo que crea, debe indicar el capital que le asigna. Y por último, la sociedad puede querer constituir una sociedad, formar parte de una sociedad. Si quiere constituir una sociedad, entonces debe acreditar que se ha constituido de acuerdo con las leyes de su país y aparte inscribir su contrato en el registro público. O sea, tiene que venir y inscribir el contrato en el registro público.
Bien. Con respecto a este tema, lo último que nos faltaría por tratar es cómo regula la ley de sociedades a las sociedades con domicilio principal objeto en la República. Es decir, sociedades que se constituyen en el extranjero, esto está en el artículo 124, pero que tienen su principal objeto en el país. ¿Está? Están constituidas afuera, pero tienen su principal objeto en el país. O tienen su domicilio o la sede principal de sus negocios en el país. Sí, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser una sociedad que se constituye en el extranjero, pero tenga domicilio en el país o tenga principal objeto en la República? Bueno, ¿saben? Esto se hace mucho ¿por qué? Porque a lo mejor hay países que tienen determinados beneficios impositivos y me conviene constituir la sociedad afuera, pero después tener principal objeto en la República y actuar con una sociedad que tiene que está constituida en el extranjero. Pero, en este caso, la ley, en el artículo 124, establece que en esas situaciones a la sociedad se la va a considerar como una sociedad constituida en el país y por tanto deberá cumplir con todos los requisitos que se le exige a una sociedad constituida en el país. Bien. Con esto llego al final de la clase, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, profe. No, profe. Bueno, si no hay preguntas, entonces seguimos la clase. Nos vemos la clase que viene. Bueno, profe. Gracias. Chao, hasta luego. Luego. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe.